Buenas noches. Personalmente, apenas faltan alrededor de unos 7 días para que el primer año del gobierno del presidente Medina se pueda pueda hacer un desarrollo de qué ha podido hacer el presidente en este año. Sin duda alguna, él arrancó con dificultades, específicamente en lo económico, porque no debemos olvidar que arrancó también con una reforma fiscal y al mismo tiempo con el déficit de 200.000 millones de pesos que ningún gobierno del mundo, ningún presidente del mundo arrancando con un déficit le gustaría hacer una reforma fiscal. Ninguno, absolutamente ninguno. Eso no es que las reglas tienen sus excepciones y que a fulano le gustó. A ninguno le gustaría. Porque eso de una buena vez trae pesimismo con los ciudadanos. Y es muy difícil cuando usted arranca un gobierno, arrancar con cosas negativas. Y recordamos que el presidente dijo, es un trago amargo, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que echar hacia adelante. Y desde el primer día que el presidente arrancó, arrancó con austeridad, que así es que se debe hacer. Y esa austeridad le proporcionó al presidente, a su gobierno, no un superávit, porque si usted tiene un déficit de 200.000 millones de pesos no puede tener un superávit de nada, de 15.000, de nada. Él lo que hizo fue que se ahorró 15.000 millones de pesos con la política que comenzó con sus funcionarios, con las tarjetas, con los celulares, con la compra de jipetas y demás, con helicópteros y jipetas corriendo por donde no deben. Él se ahorró ese dinero y de una buena vez lo distribuía a las instituciones que creía que debía hacerlo. Así que la población comenzó a percibir la voluntad y el deseo del presidente de hacer las cosas bien. Porque aunque las cosas, valga la repetición, estén difíciles y la población ve la voluntad del presidente y que no se está dilapidando dinero a lo loco, entonces la persona dice, bueno, vamos a aguantar un poco a ver si el presidente las cosas se le mejoran, pero si usted hace de todo las cosas mal, la gente no lo toma así. Y en lo económico ha sido lo más difícil para el presidente de la República. Lógicamente, él ha creado una modalidad nunca vista, ir a los pueblos, auxiliarlos con los 20 millones, los 30, los 10, los 15, para que esos pueblos puedan, las cooperativas, asociaciones, empujar a esos pueblos porque se ven cenizos. Entonces, él vaya a los pueblos no vienen aquí, sino que ha podido humanizar la presidencia de la República y la gente ha tenido un poco de paciencia, o mucha paciencia, y todavía podemos decir que está en luna de miel el presidente de la República, pero nosotros tenemos una invitada que ya nos visitó y nos hizo el honor, y esta noche va a estar con nosotros, que es Jacqueline Mora, economista, para que ella, según su percepción, nos pueda decir cómo ha visto el primer año del gobierno del presidente Medina. Bien, amigos, decíamos en la introducción del programa que esta noche tenemos como invitada a la economista Jacqueline Mora Báez, quien nos va a decir cómo ha visto, cómo ha percibido ella la conclusión del primer aniversario del gobierno del presidente Medina. Buenas noches. Buenas noches. Jacqueline, primero agradecerte una vez más que la invitación que nosotros te hiciéramos la primera vez, acudiste muy rápidamente y una vez más nos complace venir aquí personalmente. Decíamos en la introducción del programa que el presidente Medina en su primer año inició con dificultades económicas que ningún país del mundo, sin excepción en la regla,
quisiera introducir una reforma fiscal, lógicamente, con un déficit fiscal de 200.000 millones de pesos. Con las dos cosas juntas es muy difícil un presidente arrancar. Entonces, no aparentemente, él sigue en su luna de miel y la población, eso es lo que nosotros percibimos, según las encuestas, la población se ha quedado tranquila, nos parece a nosotros por la voluntad y el esfuerzo que hace el presidente de la República, pero nosotros queremos que seas tú lo que nos diga cómo has percibido el desenvolvimiento del primer año del presidente Medina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho venir a tu programa. Gracias. Es un programa definitivamente muy interesante, un espacio ideal para hablar de estos temas que yo creo que son de interés para todo el mundo. Gracias. Mira, yo creo que el primer año del presidente Medina realmente ha sido un año difícil, ¿verdad? Como bien tú dices, pues se enfrentó con muchos problemas, se enfrentó con un gran déficit fiscal, tuvo que, entrando a la administración, pues hacer ajustes del gasto bastante importante con una crisis internacional que nos cede y que nos ha dado muy duro y que lo estamos sintiendo, ¿verdad? Y con un primer trimestre del año, luego de cerrar ese año pasado, tuvo que introducir una reforma, nuevos impuestos, es un primer trimestre del año bastante difícil, una economía que decreció en el primer trimestre del año, hace mucho tiempo que no veíamos esto, ¿verdad? Y obviamente un nivel de desempleo que se incrementó, vimos que ya los niveles de desempleo andan por el 15%, el Banco Central acaba de poner el primer trimestre del desempleo en un 15% de la población económicamente activa, o sea, la situación no ha sido muy fácil para el presidente Medina. El presidente, yo creo que la población ha percibido al presidente como un cambio, ¿verdad? Un cambio a pesar de que tenemos el mismo partido, pues un cambio de estilo en el gobierno que ha hecho el presidente Medina. Un reto importantísimo que yo le veo y que él lo ha estado sintiendo fue el tema obviamente del 4%, o sea, se arranca con un plan de inversiones para el sector educación, el cual no ha podido ser ejecutado por muchísimas dificultades, obviamente, entre ellas, porque digamos no es tan fácil encontrar todos esos planteles para hacer, y eso hizo obviamente que el gasto del primer trimestre, junto con una reforma fiscal, ese dinero que se saca de la economía y que no se entra con una subejecución del gasto muy fuerte, o sea, con respecto a lo planificado fue alrededor de un 60%, con respecto a lo planificado un 50%, pues hizo que la recesión económica se sintiera más fuerte. Y un Banco Central que obviamente con menos entrada de turistas que tuvimos en el primer trimestre, con unas remesas que no se recuperan, pues un tipo de cambio con presiones. Entonces un Banco Central que tampoco aflojó, que subió un poquito la tasa de interés durante el primer trimestre. Y obviamente una economía que se resintió, una economía que decreció en casi todos los sectores económicos. Obviamente que algunas cosas jugaron a nuestro favor, el mismo inicio de las exportaciones, digamos, de la Barrigol, pues jugaron a nuestro favor en el primer trimestre de la economía dominicana. Y luego de este primer trimestre, pues la política económica, digamos, reacciona. Vemos a un presidente Medina que luego de tener un plan de inversiones tan explícito en un lado, dice, mira, este plan de inversiones no se ha podido concretar, la economía está muy mal, y decide hacer un cambio. Decide hacer un cambio en su política y lo vemos ya hablando de temas como un metro, que no lo habíamos escuchado, digamos, hablar de ese tema. Y bueno, digamos que se ve un poco forzado en ese momento, pues, hacer este cambio. Unos empleados y unos empleadores que no se ponían de acuerdo, de un proceso de negociación del ajuste del salario bastante fuerte. Y un presidente que mostró en inicio una apertura a lo que era revisar el Código Laboral, porque definitivamente lo que estamos viviendo hoy es un cambio en la economía profundo, es una necesidad de cambio en todos los niveles económicos, de la política y de las reformas que necesita la República Dominicana. Jacqueline, esos 20.000 millones de pesos que soltó el Banco Central para motorizar la economía, ¿fue una buena decisión o hizo el efecto? Mira, el gobernador del Banco Central justo ayer, pues sale una nota de prensa donde él habla de primer trimestre versus el segundo trimestre. De los 20.000 millones, yo creo que ha tenido su efecto definitivamente. Las tasas de interés se han reducido significativamente, un poco motivado por estos 20.000 millones. Y bueno, a la fecha, después de varios meses, solamente se han ejecutado 12.000 de esos 20.000 millones. Pero definitivamente su efecto lo tuvo, una reducción de la tasa de interés, una economía que habiendo decrecido enero-marzo, alrededor de 0%, menos, muy bajito el crecimiento, un crecimiento de 0, en un segundo trimestre
según la cifra preliminar, está creciendo a un 2.8%. No es un 5, no es un 6, pero definitivamente es algo muchísimo mejor respecto al primer trimestre. Y esto todavía con unos niveles de precios que siguen controlados, una tasa de cambio que se encuentra relativamente estable, con tasas de devaluación mayores que en el pasado, pero obviamente eso es, digamos, no es nada malo, es bueno, incentiva las exportaciones por un lado, nos hace un poquito más competitivo de cara al turista para que venga. Esa devaluación obviamente se reflejó, una mayor entrada de turismo a la República Dominicana también. Y yo creo que estamos comenzando el mismo incremento en el gasto público, que aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles de ejecución, pues la ejecución del gasto público en este segundo trimestre fue mucho mayor. Pero yo creo que sí, yo creo que ha tenido sus efectos tanto en la banca, que fue uno de los sectores que más creció, aunque todavía en el segundo trimestre vemos sectores como la construcción que decrecen, la manufactura que decreció, pero a una tasa más baja que el decrecimiento que nosotros vimos en el trimestre anterior, o sea, lo que quiere decir que nosotros pues ha comenzado el proceso de crecimiento económico. ¿Va a ser un año de bajo crecimiento económico? Sí. ¿Un año de baja demanda? Sí. Pero definitivamente mucho mejor que otros países y un segundo semestre del año, yo creo con una mejores expectativas de crecimiento y de incremento de la demanda. ¿Se ha notado la inversión extranjera? Sí, lo que pasa es que ahora mismo, ¿qué nos está pasando? Nosotros tenemos una economía de Estados Unidos que tiene una tasa de interés muy baja y eso motivó, no tanto la inversión extranjera, pero sí motivó una entrada de capitales a la República Dominicana. Porque con esas tasas tan bajas en Estados Unidos, las tasas de aquí resultaban atractivas. Estados Unidos ha parado esta política, las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a subir y los capitales obviamente han comenzado a retornar pues a los Estados Unidos, y eso a nosotros en términos de entrada de capitales pues nos ha dado un poquito más fuerte. La inversión extranjera directa, todavía no tenemos los datos para el segundo semestre, en el primer trimestre pues estuvo bastante bien. Hemos estado recibiendo, y es muy visible, inversión sobre todo en el sector comercial por parte, por ejemplo, de Venezuela, que ha llegado a la República Dominicana. Pero yo creo particularmente que para el segundo semestre de este año, la misma inversión extranjera directa per se va a ser un poquito más bajo en el caso dominicano, aunque vemos muchas iniciativas, muchos proyectos, y todavía, por ejemplo, el mismo presidente Medina, que tenía dentro de su objetivo, ¿verdad?, el incremento de los turistas a través del incentivo de la inversión en nueva facilidad hotelera, en incremento de la ocupación. Bueno, ayer mismo hubo una inauguración de hoteles en Puerto Plata y demás. Sí, ha habido una inauguración. Y yo creo, digamos, que la inversión extranjera directa, quizá este año no la vamos a ver tan fuerte, puede ser ya que para el año que viene, sobre todo por los mismos indicadores que nosotros estamos viendo en el caso dominicano. Jacqueline, ¿hasta dónde le ha hecho efecto rápidamente la situación de Haití a la República Dominicana y al gobierno del presidente Medina? Sí, mira, el caso de Haití comenzó por los pollos, siguió con el tema de los plásticos. Yo te soy muy honesta, yo creo que el caso de Haití es un caso que nosotros tenemos que ver con más detalle. Las exportaciones haitianas son importantes para nosotros, sobre todo en el sector de zona franca, y es el segundo destino de exportación que tiene la República Dominicana. Entonces, ya estos dos escenarios que nosotros tuvimos, con los pollos, con los plásticos, lo que nos está dando quizás es un poquito de alerta de hacia dónde nosotros tenemos que ir. Yo particularmente creo que a la fecha como país lo vimos como al inicio como un caso aislado, que fue el caso de los pollos. Ahora con los plásticos lo estamos viendo diferente. Ya Haití ha demostrado que no es un tema ni de gripe ni de nada, sino que parece ser una política interna de que quieren proteger su industria local o quieren incentivar otro tipo de inversión dentro de Haití. Y yo creo que como país ya tenemos que sentarnos seriamente a ver cómo vamos a lidiar con la situación. ¿Qué tan rápido, Jacqueline, nosotros podemos resolver esa situación que tú ves ahí y encontrar un mercado que no sea el tiempo muy lejano, porque se nos complica la situación con Haití? Y como tú dices, ellos han tomado una decisión interna para favorecer empresarios haitianos o demás, pero ¿hasta dónde nosotros podemos llegar con esa situación? Sí, mira, es interesante el caso haitiano. Por ejemplo, tú te lees la prensa y hubo una carta firmada por muchos empresarios haitianos donde decían que Haití tiene tiempo recibiendo de la República Dominicana, según ellos, algunas prohibiciones de su comercio a la República Dominicana. Definitivamente nosotros estamos en una situación que podríamos llamar un poquito desventajosa. ¿Por qué? Nosotros
con Haití es de los pocos países que tenemos un superávit de balanza comercial. Bien. O sea, las exportaciones nuestras son grandes, las importaciones de Haití hacia acá no son grandes. Entonces, una acción por parte de ellos nos da a nosotros mucho más duro en términos de comercio que lo que nosotros podamos hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una situación que tiene varias vías de acción. La primera vía de acción es, nosotros acabamos de ser, yo creo que durante la tragedia haitiana nosotros fuimos un país muy solidario con Haití y lo hemos sido por mucho tiempo con todo lo que es la migración haitiana. No hemos obviamente beneficiado de esa migración, pero también hemos recibido aquí el tema de migración haitiana. Entonces tenemos que ver eso vis a vis. Yo creo que tenemos que sentarnos seriamente a trabajar con esas relaciones entre Haití. Se le acabamos de inaugurar una universidad, la República Dominicana en Haití. Entonces yo creo que por ese lado. Por otro lado, obviamente hay gente que habla de ir ya a la Organización Mundial del Comercio, llevar ese tema, digamos, hacia esa instancia. Pero algo que tenemos que pensar también como país es que si bien Haití, al país que más le conviene que Haití esté bien es a la República Dominicana. O sea, eso es claro. Pero sin embargo también nosotros como país tenemos que pensar que nosotros no tenemos que diversificar. Ahora, ellos no tienen obligación de comprarnos. No, para nada. Para nada, como nosotros no la tenemos tampoco, con nadie, o sea, no hay nunca una obligación de comprar, ¿okay? Pero, aunque hayan los acuerdos que hayan. Aunque haya los acuerdos que haya, o sea, las políticas proteccionistas siempre son una opción para los países, ¿eh? Y si tú entiendes que esa es la política que en este momento te va a beneficiar, yo por lo menos espero que ellos miren lo que le pasó a la República Dominicana hace años cuando decidió hacer una política de protección, ¿verdad? El rezago en términos de productividad, en términos de crecimiento económico que tuvo la República Dominicana por hacer una política proteccionista que no incentivó la inversión y la mejora en productividad, sino que simplemente fue en detrimento del consumidor. Pues eso es lo que tiene que pensar el pueblo haitiano. O sea, un país tan pobre, si una política de este tipo, pues realmente va a motivar mejores precios para sus consumidores, y si no, lo que va a seguir es haciendo que la gente, bueno, pues salga del país. Ahí es que nos perjudica a nosotros. Bastante. Sí. Jacqueline, ¿cómo tú percibes el comportamiento del presidente y el sector agropecuario? Mira, de hecho en este segundo trimestre el sector que más creció, de los sectores, no que más creció, pero de los que crecieron positivamente para el segundo trimestre, estuvo el sector agropecuario. El presidente viene de una provincia que vive del sector agropecuario. Yo creo que ese tema es muy sensible para el presidente. República Dominicana ya hace unos años viene con una política más pro el sector agropecuario, los préstamos al sector agropecuario. Nosotros hemos visto cómo se han incrementado respecto a años pasados. Y el mismo presidente en su speech, cada vez que habla y en su programa, pues muestra este sector como un sector importante, sobre todo de cara a la exportación. Por ejemplo, en las visitas que ha hecho a varios pueblos, lo que hemos podido percibir es también el apoyo que le da a esos pequeños grupos que están dentro del sector agropecuario. Yo particularmente creo que es un sector que tiene mucho futuro en la República Dominicana, sobre todo lo que tiene que ver con productos orgánicos, diversificar toda la parte agropecuaria. Sin embargo, creo que todavía en la República Dominicana, y no soy una experta en el sector agropecuario, falta una visión, una estrategia específica para la inserción de la República Dominicana en diferentes mercados agropecuarios, viéndolo desde el punto de vista de promoción de la exportación, de incremento de la productividad y de apoyo social al sector como un todo. La medida de licitar y de limitar las importaciones, ¿tú lo ves bien? Bueno, lo que pasa, cuando tú dices limitar las importaciones... Limitarla y licitarla. Son dos cosas diferentes. Limitarla, que no la traiga cualquier gente que tenga permiso, eso es limitarla. Y licitarla, por ejemplo, si es de la cebolla, del ajo, entonces ese dinero va a la tesorería y se le dedica a ese mismo sector. Sí, esas son las cuotas que salen tras el acuerdo, por ejemplo, del DRCAFT, donde obviamente lo que existe son cuotas de importación. Y obviamente si tú la abres al DRCAFTA, los productos agropecuarios caen dentro de los productos que nosotros protegemos un poquito todavía, porque si lo abrimos, mucho producto agropecuario va a entrar y aquí obviamente tenemos que hacer un proceso de transición. Los acuerdos de libre comercio regularmente se hacen con ese tipo de... O sea, tú no puedes abrir el país y hacer que una gran parte de la población que todavía depende de un sector, pues se destruya en la parte social. Entonces tú tienes que tener como una estrategia de apertura de ir poco a poco. O sea, abro un poquito, desarrollo mi sector para que pueda ser competitivo y voy abriendo poquito a poco. Entonces esas restricciones se dan bajo ese marco y tiene un calendario de desmonte que va a venir poco a poco. Ahora, el tema de la licitación
Mira, eso pasa en muchísimos países. Lo que estamos viendo ahora, que hay todo, de si le pasaron la licitación, creo que fue a la Junta agroempresarial, y hay personas que están en desacuerdo porque entienden que no es transparente. Bueno, en licitaciones siempre está ese riesgo ahí. Yo realmente el tema no soy muy experta en saber si se está haciendo de manera correcta o no. Tú debes recordar, no hace mucho que los arroceros hacían fila, que le debían, que lo tenían ahogado, los cebolleros, y no creo yo que le hayan puesto un zipper. No. Es decir, que aparentemente le está haciendo efecto positivo al sector, a la producción nacional. Sí, y ya yo digo que tenemos un tiempo así, pero yo creo que eso es crítico. En la parte social, por ejemplo, tú agarras otro sector como el sector energético. Vamos a una pausa, que iba a entrar con eso, sí. Jacqueline, por favor, y cuando retornemos para que tú nos digas hasta dónde perjudica la competitividad de los empresarios del sector eléctrico, por favor. Claro que sí. Bien, amigos, continuamos la conversación con la economista Jacqueline Mora Báez. Jacqueline, te preguntaba antes de irnos a la pausa, de hasta dónde el sector eléctrico le hace daño a la competitividad y qué podría resultar positivamente con estas licitaciones que se están haciendo con las plantas a carbón. Lógicamente, eso no es de una buena vez que se construye 2 plantas a carbón, pero positivamente, ¿qué le podría hacer al empresariado dominicano? Mira, el tema del sector eléctrico yo creo que es un tema bastante complejo, ¿verdad? Por un lado, por un lado hemos avanzado muchísimo en el tema del sector eléctrico. La matriz eléctrica ha cambiado radicalmente desde más de un 65% de generación a fuel oil, a gasoil, hasta hoy en día donde eso es alrededor de un 40%, o sea, yo creo que ha habido un avance muy significativo. Hoy en día yo creo que el sector tiene varios elementos que lo distorsionan. Un elemento crítico e importante son las pérdidas que estamos viendo en la parte de distribución eléctrica. Hoy en día de las compras de la distribuidora se está perdiendo un 35% entre... ¿Es mucho? Sí, mucho, entre pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Para yo decirte algo, nosotros... El proceso de privatización, el proceso de capitalización que se dio en la República Dominicana en el 99, o sea, estamos hablando mucho más de 10 años. ¿Valió la pena? Mira, sí, mucho, y te voy a decir por qué. Y no porque no se siguieron las reglas del juego, y también te voy a decir por qué. En muchos países se llevaron a cabo los procesos de capitalización y 10 años después, esas pérdidas técnicas y no técnicas, en la mayor parte de los países donde se hicieron, comenzaron alrededor del 25 y 30 y terminaron alrededor del 8%. Aquí todavía estamos en una pérdida del 35%. La mayor parte de ellas, obviamente, son por fraude, por robos y fraudes que no hemos podido enfrentar. Por otro lado, está el mismo tema de la tarifa eléctrica. El subsidio que se está dando hoy a la tarifa eléctrica per se, donde es un subsidio, digamos, en gran parte generalizado, lo hemos visto en otros países, con formas y cosas diferentes, pero cuando subió el precio del petróleo, muchos países decidieron pues hacer el subsidio a la tarifa de manera diferente. Te voy a poner un ejemplo. Hay países que dijeron, mira, a cada hogar yo le doy $100 de subsidio. Tú puedes consumir lo que tú quieras y lo va a pagar al precio correcto. Okay. Ahora, de eso que tú pagas, yo te voy a dar, por ejemplo, 100. Y el otro tema, que es el tema que trae sobre la mesa el presidente Danilo Medina, es el tema de todavía eficientizar más la matriz energética. ¿Están conscientes los generadores de esa situación? De las pérdidas y todo, pero claro que sí, entiendo que sí. Porque hoy están conscientes solamente con su dinero, cuando hay que pagárselo y chantajean al gobierno y a presión. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que ver el problema en 360. El sector energético y el sector de la generación también ha hecho un gran trabajo. El sector de la generación es el que ha cambiado la matriz y eso es parte por la capitalización. Las reglas del juego que se pusieron en la capitalización incentivan a que el sector generador pues invierta en energía más barata, en energía mejor para la República Dominicana. Como sector privado per se, yo creo que ha habido un éxito y una ganancia ahí. Y la capitalización fue en inicio un partnership, un acuerdo entre gobierno y sector privado. ¿Qué pasa? Como tú sabes, estos cambios de gobierno y las elecciones sobre todo, hacen que los gobiernos tomen decisiones de tal tipo. Por ejemplo, el mismo año pasado, como tú viste, ese déficit enorme que hubo, donde hubo un súper déficit de energía, fue una decisión política de no ajustar tarifa y de no irte contra el fraude eléctrico, pero es una decisión popular.
Entonces yo creo que esto es un elemento o un monstruo de muchas patas. Yo creo que la inversión a carbón, en términos de la mejora de la matriz de distribución y por ende de la disminución de los costos. Sabiendo el presidente que dijo que sabe la presión que hay y los intereses opuestos a esto. No, siempre vamos a tener intereses opuestos. Ahora, sin embargo, yo sí soy de las personas que creo que estas inversiones a carbón deben darse dentro de... O sea, el sector de generación, en términos de administración de la generadora, ha mostrado ser muy exitoso. ¿Ok? No así el de distribución, que está operando con pérdida. El de generación no opera con pérdida. Entonces yo creo que este empuje que quiere dar el presidente Danilo Medina en pro de la mejora de la matriz de generación de manera rápida, yo creo que es bueno. Ahora yo creo, el presidente Medina no se va a quedar ahí for secula seculorum. Y nosotros vimos cómo nosotros como país tuvimos que hacer un proceso de privatización porque las empresas de Corde no dejaron nunca dinero, sino lo que hicieron fue incentivar impuestos. Hemos visto cómo las empresas que están en manos del gobierno hoy, que son las distribuidoras, están generando un déficit. Y si tú me preguntas a mí, tú mejoras la matriz y lo que se va es el 20 o 30% de ese déficit, porque la mayor parte de ese déficit viene por dos cosas. En primer lugar, como te dije, por unas pérdidas que no le hemos querido entrar, por el robo, y por otro lado, por un tema de no poner una tarifa que sea una tarifa de cara al consumidor. Mira, países como Costa Rica, que tienen una tarifa, Jacqueline, no es la real. La tarifa que pagamos golpea mucho a la población. Mira, increíblemente, en estos días estaba viendo yo una comparación entre países. Yo no quiero que tú digas eso, que no es real todavía. No, pero tengo que decir la verdad. Existe lo que se llama un fondo de estabilización de la tarifa eléctrica. Y te digo, por ejemplo, para los tramos más bajos, estamos hablando de que la tarifa que estamos pagando es hasta un 60% de la real para los tramos más bajos. O sea, realmente esa no es la tarifa. Ahora, ¿cómo si tú puedes, por ejemplo, lograr mejorar esa tarifa? Obviamente con una mejora de los costos, si te bajan los precios del petróleo, si tú inviertes en, por ejemplo, carbón o gas natural, que se han encontrado, nuevas reservas de gas natural que van a bajar los precios del gas natural. Yo soy de la persona que está en pro y a favor de que nosotros mejoremos esta matriz, pero también no quiero que luego esta inversión se vuelva una E de norte o una E de sur con las pérdidas. Imagínate que esta carbón, una vez que la tengamos, tampoco querramos vender el vatio al precio que es, porque entonces es otra fuente más de subsidio. Mira, Maya, yo creo que las políticas sociales son adecuadas, la política de apoyo la inversión en gas natural es mucho mejor por el medio ambiente, pero es económicamente más cara. No, el precio de generación del gas natural pero construir la mucho planta, más bajo. ¿o dura más? Bueno, construir la planta te puede durar más, sí, construir la planta, pero el costo marginal de producción es más bajo. Construir la planta te puede durar más, sí, claro que sí. Pero es como te digo, o sea, aquí el tema de la energía no es un tema de matriz. O sea, en la matriz tú la puedes mejorar, la matriz tú puedes bajar costos significativos ahí, pero cuando le entremos al muñeco, las pérdidas de la distribuidora se te van a disminuir en cuánto, en un 20, en un 30%. O sea, el sector eléctrico tiene un tema todavía más importante que es un tema de gestión. Claro, tú te vas a Costa Rica y estás generando con hidroeléctrica. El 70, el 65%, el 70%. Pero aquí se podría... Bueno, no tenemos, o sea, lo que si se hubiese podido incluso mucho aquí más. hay intentos de empresas brasileñas que están por ahí anteproyectos, que están aguantados ahí hace 2, 3 años, 4 años atrás. Sí, pero por ejemplo, yo te diría que yo creo que si el presidente Medina estuviese consciente que hay un potencial enorme, se hubiese ido primero por hidroeléctrica, que la tiene en sus manos ahora mismo y que la puede ampliar, antes que irse por la parte de carbón. Entonces, lamentablemente no tenemos eso que tiene Costa Rica hoy en día. Por eso, Mayo, es tan importante que la estrategia de desarrollo de República Dominicana es integral. Si no podemos ser los de energía más barata, entonces tenemos que ser los de educación mejor, tenemos que ser los de mejores reglas del juego. O sea, esto es un modelo no tenemos esto, integral. pero tenemos esto. Nosotros tenemos que irnos por ahí. Yo estoy segura que de aquí a 10 años los costos de energía en la República Dominicana, con la mejora de la matriz, pueden bajar, claro que sí. Pero todo lo otro que hay que hacer para que todos paguemos, mientras un grupo esté subsidiando al 30% de la población, definitivamente lo que aquí va a pasar es que el costo unitario para el que paga va a seguir siendo elevado. Tú puedes bajar significativamente ese costo al consumidor cuando tú, ¿qué hagas? Cuando tú logres que el que tenga que pagar pague su energía. Pero hoy en día se tiene que subsistir el sistema con un grupito, que es lo mismo que pasa con los impuestos. Como es un grupito el que paga,
pues la tasa marginal y la tasa impositiva tienen que ser cada vez más altas para tú subsanar todas estas inversiones y toda esta estrategia nacional que queremos llevar como país. Esa visita que hace el presidente en los pueblos ha sido una especie de acomodamiento para el presidente y que la gente esté más tranquila, independientemente de las dificultades económicas, y que algunos dicen que dádiva. Yo digo que no, porque él no se lo está regalando el dinero, hay que devolverlo. ¿Eso le ha ido bien al presidente en la percepción de la población? Bueno, definitivamente yo creo que nadie puede negar que esas visitas han sido positivas para la presencia del presidente. Yo creo mucho en la comunicación y yo creo mucho en que para tú lograr un cambio... ¿Una politiquería del presidente eso? Bueno, yo no lo veo como politiquería, yo lo veo como un plan de comunicación que está llevando a cabo el presidente. Ese es su plan de comunicación. Hay gente que le gustan los medios, hay gente que le gusta la televisión. Tú puedes decir politiquería cuando Salvador Jorge Blanco hablaba cada rato por la televisión. Pero políticamente él le puede sacar sus resultados también. Aunque lo esté haciendo bien y que le caiga bien a la población para producir esas asociaciones, cooperativas, pero políticamente le saca su beneficio. Pero claro, y te digo algo, no hay nada de malo. O sea, ¿cuál es el rol de un líder? ¿Cuál es el rol de un líder? El rol de un líder es llevar a cabo, tener resultados. Y para tú tener resultados tú no lo puedes hacer solo, tú necesitas el apoyo de la gente. Es así. Y si para tú necesitas que la gente te apoye, tú necesitas que la gente te compre tu idea. Y para que la gente te compre tu idea, tú necesitas comunicársela de manera efectiva. Entonces, un buen plan de comunicación que ayuda al líder, ayuda a lograr los resultados que se quieren. ¿Políticamente le hace favor? Sí. Hoy en día yo no tengo número para decirte, es más la parte política que la parte de gestión de cambio lo que quiere hacer el presidente Medina. ¿Le ha hecho bien? Yo creo que sí. En conclusión, sintetízame, porque el tiempo es muy corto. ¿Cómo tú ves el primer año del presidente Medina, el primer año? ¿Cómo tú lo ves con las dificultades económicas, como arrancó con una reforma fiscal y con un déficit fiscal de casi 200.000 millones de pesos? ¿Cómo tú has visto positivamente y negativamente el gobierno del presidente? Te lo voy a resumir fácilmente. En la parte positiva, yo creo que en términos de estrategia de comunicación el presidente se ha manejado bastante bien. Okay. Yo creo que ha abordado temas relevantes para la población, como el mismo tema a todo el mundo hablaba, bueno, del tema de la Barrick. Bueno, finalmente pudo llegar a un acuerdo con esta empresa multinacional que es beneficioso para el país. Yo creo que el presidente pues también ha comenzado a hablar de temas que son relevantes, como el tema de la reforma laboral, con el tema del sector energético. El sector salud, ¿cómo tú lo ves? El sector salud eso es un tema para un programa completo, okay. ¿Verdad? Todo el tema de seguridad social per se, estamos viendo lo que está pasando con los fondos de pensiones, estamos viendo lo que está pasando con el tema de salud, con el cápita, con que ese sistema va a ser sostenible o no. Ahora, en el lado negativo, como tú me dices, o en el lado más bien de las oportunidades que tiene el presidente Medina, yo creo que para él poder hacer lo que nunca se ha hecho, lo primero es agarrar el Plan Nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo y realmente irla ejecutando de una manera planificada y estructurada. Okay. Se ven muchas iniciativas, pero no se ve a lo concreto. Yo te voy a decir, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, bueno, dice voy a formar una comisión, pero eso se ha quedado ahí un poquito. En el caso del 4%, vemos mucha iniciativa alrededor de educación, pero no logramos ver un plan integral. Yo creo que es hora de que el presidente siente porque a su ya equipo. El dinero está ahí, ¿verdad? Ya tiene el dinero, sí. Ya la reforma pasó, ya tenemos más dinero, ya tenemos una economía internacional que está dando cierto pasito. Todavía está mal, pero yo creo que está mucho mejor que hace unos años atrás. Y yo creo que ya es hora de que en términos de educación nosotros veamos un plan estructurado en términos de educación, en términos de empleo, un plan estructurado en términos de empleo, en términos del sector energía. Se habla de un pacto energético, no nos hemos sentado con un pacto energético. Esto de las plantas, de la mejora de la matriz, como concepto está bien, queremos mejorar la matriz, pero tenemos que sentarnos, sector público, sector privado, vamos a planificar, vamos a hacer un plan, porque mañana no está el presidente Medina, el sector privado sigue ahí, y entonces va a venir otro. Tenemos que armar algo que vaya más allá de lo que son los ciclos políticos de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo este hombre permanece con alrededor de un 80% de popularidad? Sí, o sea, tiene, como tú dices, o sea, él lleva un buen plan de comunicación, ha tocado temas importantes para la población, temas que, como tú dices, o sea, le hablo del sector energía, estoy haciendo todo para mejorar la energía, que son temas que la población le da. Sí. Te estoy hablando del sector laboral, logra finalmente que se llegue un acuerdo de incremento salarial. Esa humanización en los pueblos del presidente hacia allá, eso le da resultados. Bueno, en términos de popularidad yo creo que le ha dado. También le ha dado resultado que se ha ido a tocar temas que a la población le gusta. Ahora, el gran reto del presidente
es poder lograr lo que ha prometido sin deteriorar las finanzas públicas de cara a futuro y logrando que sea sostenible en el tiempo, que cuando llegue otro gobierno, esto ¿No lo ha favorecido también que la oposición está en la debacle? Eso es lo que me lo ha favorecido. Es decir, que entre Miguel, Hipólito y compañía le ha favorecido al presidente. Realmente no hay una oposición y yo creo que en este caso la sociedad civil y nosotros como sociedad civil tenemos un rol todavía más importante en la sociedad porque si hay algo que le ha favorecido definitivamente y lamentablemente es eso, porque yo creo que hasta él quisiera No, a tener él le hace oposición. falta, sí, porque los mismos funcionarios del mismo gobierno, cuando no tiene a nadie, ellos mismos se destruyen por el gran poder que tienen. Sí, además yo te voy a decir algo, esta falta de oposición le gana adeptos no por su carisma, sino por la decepción del partido, del partido de oposición. Jacqueline, súper encantado de que haya estado con nosotros El aquí en placer es Personal mío. Mind. Gracias a la economista Jacqueline Mora Báez. Ha sido muy interesante la conversación con ella y no muy tarde vamos a invitar otra vez a Jacqueline. Buenas noches.